Muy buenas noches, apreciados amigos. Estamos en una edición más de Diálogo Republicano, esta vez tratando un tema muy importante, la familia peruana contra el terrorismo. Agradecemos a la Coordinadora Republicana, a BHTV y las redes sociales que puedan difundir este importante evento. Queremos hacer mención de un tema muy importante. Mediante la Ley 23466 del 16 de septiembre de 1982, se dispuso que todos los domingos, los segundos domingos de septiembre, se celebrara el Día de la Familia Peruana. Por ello, desde esa fecha, es importante que todas las instituciones recordemos y realicemos actos cívicos en memoria de la familia peruana. Asimismo, queremos recordar que el 12 de septiembre, este segundo domingo también, recordamos los 19 años de la captura del sanguinario genocida terrorista Abimael Guzmán. Es por ello que hemos creído importante destacar ambas fechas con la realización de este evento que se llama La Familia Peruana contra el Terrorismo. Para ello tenemos importantes ponentes que vamos a presentar, el señor Fernando Rospigliosi, la señorita Vanessa Quiroga y el señor Luis Alberto Sánchez de la ONG Boinacuna. Pasamos a presentar en primer lugar a Fernando Rospigliosi, exministro del Interior y destacado analista político, cuyos acertados comentarios siempre son de relevancia e interés nacional. Muy buenas noches, apreciado Fernando. Un gusto tenerte en esta plataforma y estamos muy contentos de poder contar con tus alcances. Buenas noches, Mariela. Buenas noches con todos. Buenas noches a todos los que nos ven y escuchan. Como bien ha señalado Mariela, estamos en esta ocasión con dos fechas muy importantes. El Día de la Familia y también se recuerdan 29 años de la captura de Abimael Guzmán y la cúpula de Sendero Luminoso, la cúpula de esta organización terrorista que desangró al país durante muchos años y que causó daños realmente inconmensurables a todo el Perú. Esta organización terrorista, entre otras cosas, quería destruir la familia y desgraciadamente destruyó muchas familias. Destruyó familias no solamente por los asesinatos, los miles y miles de asesinatos que cometió, miles de civiles, de policías, de militares que cayeron en esta horrible orgía de sangre. No solamente destruyó las familias en ese sentido, familias como por ejemplo la de María Elena Moyano, a quien asesinaron de manera brutal, una dirigente barrial de Villa El Salvador, una dirigente popular, una mujer luchadora, combativa, una civil que estaba desarmada y la asesinaron a balazos y luego le pusieron cartuchos de dinamita bajo el cuerpo y la hicieron volar. Destruyeron su cuerpo, dejando a sus hijos huérfanos. Ese tipo de acciones violentas que además buscaban causar pánico y terror en la población eran las que cometía esta banda de sanguinarios asesinos. Y bueno, está acá Vanessa Quiroga, una sobreviviente de estos criminales que seguramente nos relatará su experiencia. Esta banda criminal entonces asesinó a muchísimas personas, a miles, a decenas de miles de personas y destruyó muchísimas familias. Pero además, hay que decirlo también, ellos tenían y tienen los remanentes terroristas que todavía subsisten en el Perú, una concepción que busca destruir la familia y reemplazar la familia con el partido o con el Estado. De hecho, esta es una teoría que viene desde muy atrás, desde los primeros socialistas y comunistas del siglo XIX,
pero que, por ejemplo, para señalar claramente lo que ocurre hoy día con los remanentes terroristas del BRAEN, del Valle del Río Apurímac, N y Mantaro. Ahí hemos visto a través de reportajes televisivos en los últimos años cómo tienen los llamados pioneritos, una cosa atroz, espantosa, niños de 8, 9, 10, 11 años a los cuales tienen agrupados, secuestrados, se los quitan a sus madres, a veces son niños que secuestran, otras veces son hijos de los mismos terroristas que tienen ya décadas ahí en el BRAEN y que los entrenan para matar. Y ellos se ufanan de eso, se enorgullecen de eso y los filman a estos niños que por supuesto no saben lo que hacen, armados con fusiles, con pistolas, y les enseñan a matar, a odiar, y muchas veces, desgraciadamente, los usan de carne de cañón, los mandan a enfrentar a la policía, al ejército, y por supuesto, estos niños son fáciles presas. Y la idea es que los niños no deben tener una familia, deben ser formados por lo que ellos llaman el partido o el Estado, cuando han logrado hacerse del poder, y separarlos y formarlos en la ideología comunista del odio y de la destrucción. Entonces, claramente, el Sendero Luminoso, desde todos los ángulos que uno pueda analizar, es un enemigo de la familia. La familia es una de las instituciones básicas que da fuerza a una sociedad. Ahora, desgraciadamente, llegamos a esta fecha de 29 años de la captura de Abimael Guzmán y la cúpula terrorista, y hoy día mismo estaba viendo en la televisión y en las redes sociales un reportaje que hacía un periodista y le preguntaba a muchachos aparentemente de clase media, muchachos aparentemente universitarios, le preguntaban sobre el criminal que fue detenido hace 29 años y le mostraba una foto de Abimael Guzmán. Y entonces estos chicos y chicas, unos decían, me parece un congresista, y otros decían, me parece un actor. Y después les iban preguntando, ¿y sabes quién es Gonzalo? ¿Y sabes quién es? Y les iban preguntando y no sabían. Producto de esa desinformación, de la cual el principal responsable es el Estado y los sucesivos gobiernos, pero también somos responsables nosotros, los ciudadanos que sí conocemos la historia. Esta desinformación ha permitido que hoy día estén en el gobierno, en Palacio de Gobierno y en todas las dependencias públicas, los herederos de Sendero Luminoso, que abandonaron la lucha armada, como el mismo Abimael Guzmán dijo en un video del año 1993, cuando ya había sido capturado, que llama a abandonar la lucha armada, la guerra popular, es decir, el terrorismo, no porque tuvieran la convicción de que habían hecho mal, sino porque fueron derrotados. Es verdad que como era un movimiento que sorprendió a todo el mundo, demoró en ser derrotado. Las Fuerzas Armadas entendieron el fenómeno de Sendero Luminoso en las zonas rurales y entendieron exactamente cómo combatirlo a partir del año 88, 89. Y a partir de ahí empezaron a acabar con las hordas terroristas que estaban en las zonas rurales. Y cuando se producen atentados muy brutales en Lima y otras ciudades, sobre todo en el año 91, 92, como el atentado de Tarata del que fue víctima Vanessa, y este
miserable Abimael Guzmán decía, estamos en el equilibrio estratégico. No, estaban huyendo del campo, estaban derrotados por las Fuerzas Armadas en las zonas rurales. No había ningún equilibrio. Estaban derrotados en las zonas rurales. Y aquí se le dio el golpe de gracia por parte de la Policía Nacional, de la Dirección contra el Terrorismo, del Grupo Especial de Inteligencia el 12 de septiembre del año 92, cuando fueron capturados Abimael Guzmán y la cúpula terrorista, y como era una organización hipercentralizada, se fue desintegrando rápidamente. Y subsistieron solamente dos grupos que mantuvieron el terrorismo. Uno en el Alto Guayaga y otro en el Braen. ¿Por qué en el Alto Guayaga y en el Braen? Muy sencillo, porque ahí se produce coca y cocaína, porque son las zonas de narcotráfico. Entonces estos grupos subsistieron actuando como sicarios del narcotráfico, asociados con el narcotráfico y viviendo a costa del narcotráfico. Pero ojo, no son como dicen algunos o como dijeron algunos, una firma del narcotráfico, no. Estos grupos subsistieron con su propia organización, asociados con el narcotráfico, pero diferenciados. El grupo de Artemio en el Alto Guayaga fue acabado, exterminado entre el 2006 y el 2012, y todavía subsiste este grupo terrorista en el Braen. Es un grupo que tiene solamente una influencia local, pero como hemos visto a través de reportajes periodísticos y por supuesto de las investigaciones de los organismos de lucha contra el terrorismo del Estado, en los últimos años este grupo terrorista del Braen, que todavía subsiste ahí, ha estado en relación con agentes políticos que actúan en este momento en el país, y que no solamente actúan, sino que son parte de este gobierno. Se han asociado, se han visitado, han intercambiado muchas cosas y han ido cambiando su posición, que antes era contraria a todo el mundo. Y ahora saludan a Venezuela, saludan a Cuba, tienen un discurso distinto, que es un discurso similar, por supuesto, al de uno de los grupos que hoy día ha llegado al gobierno. Entonces, es una cosa realmente insólita que esta gente que causó tanto daño al país, hoy día, disfrazándose, haya llegado al gobierno. Y decía que Abimael Guzmán abandona la llamada Guerra Popular en el año 93, y desde ahí intenta entrar en la política, intenta entrar también en el terreno electoral, y lo intenta a través de muchos años, persistentemente. Incluso en el año 2011 pretende hacer que Sendero Luminoso, con un nuevo nombre llamado Movadef, se inscriba, pero es rechazado por el Jurado Nacional de Elecciones. Pero hoy día ya lo lograron. Hoy día entraron al gobierno disfrazados con otro nombre. Esta gente se disfraza y miente, esa es su naturaleza. Desgraciadamente, como decía, ha habido mucha lenidad de parte de las autoridades y también de parte de la sociedad, que ha permitido que esta gente llegue hasta donde ha llegado hoy día. En los colegios, en las universidades, no se ha explicado lo que es una parte muy importante de nuestra historia y de nuestra historia reciente. No es de hace 200 años, es de hace 20, 30, 40 años. Es una historia reciente y que mucha gente no conoce. Y ellos han ido vendiendo una suerte de historia falsificada, tergiversada. Por ejemplo, hemos visto hace poco cómo se descubrieron las versiones que daba un hombre que fue ministro de Estado de este gobierno, ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Héctor Béjar. Y este sujeto decía que Sendero Luminoso era una creación de la CIA, de la Agencia de Inteligencia de los Estados Unidos de Norteamérica. O sea,
Sendero Luminoso no era una organización comunista construida por comunistas para destruir el Perú y implantar una dictadura comunista. No, la había creado el gobierno de los Estados Unidos. Y diciendo que los terroristas en el Perú eran los de la Marina de Guerra y no los terroristas que realmente son los de Sendero Luminoso, los del MRTA. Es decir, este tipo de versiones, y después nos hemos enterado a través de los medios de comunicación cuando se empezaron a difundir todas estas barbaridades que decía Béjar, y estas barbaridades las decía con grupos de jóvenes, de estudiantes universitarios. Y este trabajo de zapa lo han venido haciendo por años, por décadas. ¿Y qué hemos hecho nosotros? ¿Qué ha hecho el Estado? ¿Acaso han ido los miembros de la Dirección contra el Terrorismo, del GEIN, los que capturaron a Guzmán? Han ido los militares que lucharon contra Sendero, que vivieron el terrorismo. Han ido los familiares de las víctimas, han llevado a Vanessa Quiroga constantemente a los colegios, a las universidades, a dar charlas todos los días, a explicarles a los muchachos qué cosa es lo que pasó en el Perú y cómo se llegó a esa situación y cómo se derrotó a estos criminales. No, no se ha hecho. Desgraciadamente no se ha hecho y estamos ahora en una situación realmente crítica porque ellos, en efecto, el grupo por lo menos de Abimael Guzmán, Movadef, CONARE, FENATE, todos los nombres que tienen, que ahora está en Palacio de Gobierno, porque Pedro Castillo es parte del CONARE, y el CONARE es una creación del Movadef, y el Movadef es Sendero Luminoso con otro nombre. Muy bien, esta gente llegó, y Sendero Luminoso de Abimael Guzmán, como digo, abandonó la guerra popular, el terrorismo, para hacer política y llegar a través de las elecciones al gobierno. Pero ¿cuáles son sus objetivos? Son los mismos objetivos que tenía antes. Son los mismos objetivos que tenía hace 40 años, hace 50 años. Solo que como han sido derrotados, ellos ya se dieron cuenta que no pueden ganarle a las Fuerzas Armadas, no pueden ganarle en el Perú, no pueden ganarle en Chile, que derrotaron a la insurgencia comunista, no pudieron en Bolivia, no pudieron en Argentina, no pudieron en Brasil, no pudieron en Colombia con la FARC, que es el último de estos grupos terroristas que han subsistido. No pueden ganarle a las Fuerzas Armadas y a la policía por la violencia. Entonces buscan otro camino, que es el camino de las elecciones, donde engañando a la gente y aprovechando una crisis como la que hemos tenido en el 2020, 2021, gracias a los pésimos gobiernos de Martín Vizcarra y Francisco Sagasti, se aprovechan de esta situación y han llegado con fraude, ciertamente, a instalarse en Palacio de Gobierno. Una lección que tenemos que aprender ahora. Pero además de hacer lo que hay que hacer, de explicar el fenómeno terrorista, de que sobre todo los jóvenes, los que no han vivido esta época triste y aciaga para la patria, la conozcan, pero además tenemos que actuar hoy día para impedir que esta gente que ha llegado al gobierno de esta manera, con fraude y con todo lo demás, haga lo que quiere hacer, es decir, instaurar una dictadura, que ahora, como se conoce, es el socialismo del siglo XXI, una dictadura de tipo venezolano. Eso es lo que quieren hacer en el Perú ahora, y eso es lo que los peruanos, que sí conocemos lo que es Sendero Luminoso, que sí conocemos lo que es el terrorismo, que sí conocemos lo que ha ocurrido en Venezuela, lo que ha ocurrido en Cuba, lo que ocurre ahora en Nicaragua, los peruanos que sí conocemos esto tenemos que hacer y poner todos nuestros esfuerzos para impedir que se concrete esta dictadura chavista. Hay que echarlos del gobierno y hay que echarlos del gobierno lo más pronto posible, porque de lo contrario se van a quedar durante décadas, como en Venezuela o como en Cuba. Muchas gracias, Mariela, muchas gracias, Vanessa, muchas gracias, Luis Alberto, y muchas gracias a todos los que están mirando y escuchando este programa. Muchas gracias, Fernando, por tus acertados alcances y análisis. Y realmente estamos en una situación muy difícil que tenemos que afrontar con el coraje y la valentía de nuestros héroes y de nuestros luchadores, y en nombre y en memoria de esas víctimas que lucharon
por defendernos del terrorismo sanguinario. Básicamente estamos hablando de las Fuerzas Armadas, policiales y de muchas víctimas civiles que dieron su vida y ofrendaron en esta lucha sanguinaria contra el terrorismo. Muchas gracias, Fernando. Damos el pase a Vanessa Quiroga, la recordada niña símbolo de la paz 1992, a quienes todos realmente recordamos con mucho aprecio, y también es un llamado a la conciencia ciudadana para recordar qué es lo que fue el terrorismo en el Perú y todos los efectos dañinos que causaron en aquella oportunidad, que hasta ahora podemos ver los efectos. Buenas noches, Vanessa, estamos a tu disposición para escuchar tus alcances. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mariela? Muchísimas gracias por la invitación. Y sí, pues este es un año muy difícil para el Perú, tener que ver todos desde nuestras casas cómo es que Sendero Luminoso, porque es así, Sendero Luminoso y el MRTA han llegado al poder en nuestro país, desgraciadamente utilizando la democracia, esa democracia que ellos rechazaban desde un primer momento, ¿no? Recuérdese que el 17 de mayo de 1980 es la fecha en la que por primera vez aparece en escena Sendero Luminoso. ¿Y qué hace? Quema las ánforas electorales que iban a ser utilizadas al día siguiente para las elecciones del 80. Elecciones que no eran cualquier tipo de elección, sino que veníamos de 12 años de dictadura militar. Por primera vez el campesino tiene la oportunidad de votar, por primera vez los iletrados pueden votar, las mujeres pueden votar por un puesto presidencial, ¿no? Y en ese momento empieza bueno, Sendero Luminoso con su famoso ILA, ¿no? Ellos lo llaman inicio de la lucha armada, y por ese término también podemos determinar quiénes son pro-senderistas, pro-terrucos, cuando nos dicen, no, sí, están hablando de la lucha armada. Aquí en el Perú no hubo lucha armada. En el Perú lo que hubo fue terrorismo, ¿no? Y qué mejor que yo, una de las víctimas del terrorismo, sobreviviente del atentado de Tarata, que puedo contar. Yo tenía casi 5 años de edad cuando en un día normal de trabajo, mi mamá, que era una comerciante ambulante, tuvo la desgracia de vivir uno de los atentados que más recordamos aquí en Lima, que fue el atentado de Tarata en Miraflores. El 16 de julio del año 92, estamos hablando de ya hace 29 años, Sendero Luminoso colocó un coche bomba cargado con media tonelada de dinamita y fue en una calle angosta, pequeña, en la calle Tarata en Miraflores, en pleno corazón pues del distrito miraflorino. Y muchos dicen, ah, sí, pero atentaron contra los pitucos. O sea, con eso quieren excusar, ¿no? Y uno se queda pensando, pero no, no, aquí no hay pitucos, no hay serranos, no hay limeños, no hay eso, son personas, somos peruanos, y a eso llegó a eso llegó Sendero Luminoso, ¿no? A permitir que entre peruanos nos termináramos matando. Ese día, desgraciadamente, yo tuve la desdicha de perder una de mis piernas, perdí la pierna izquierda de la rodilla para abajo. Fue un día fatídico, terrible, que realmente marcó mi vida, pero pude salir adelante gracias al apoyo de mi mamá, gracias al apoyo de muchas personas que estuvieron junto a mí acompañando mi caso, ¿no? Desgraciadamente hoy día, 29 años después de aquel atentado, me da mucha pena, mucha lástima ver cómo la gente ha podido olvidar su historia, ¿no? Durante la campaña presidencial se dijo, son proterrucos, están con Movadef, Movadef es el brazo político de Sendero Luminoso, y no nos creían, pero ahora se tiene que haber sacado la venda y darse cuenta de que este gobierno de turno que nos ha tocado desdichadamente a todos los peruanos nos está haciendo revivir todo lo vivido en el pasado, ¿no? Hemos visto en menos de un mes nos han bajado la calificación como país económicamente hablando, en menos de un mes. O sea, ¿a qué estamos llegando? 3 panes, 4 panes por un sol. La leche está subiendo de precio, la botella del aceite. Todos podemos sentir el impacto social, económico, político que ha empezado a surgir desde la toma del mando de Pedro Castillo. Y realmente no sabemos qué hacer. Los peruanos estamos preocupados, nadie sabe qué va a pasar en el Perú.
y justamente yo veo medidas como las que está tomando Pedro Castillo, que el bono, que vamos a producir la vacuna, cosas que a uno lo dejan preocupado aún más, ¿no? Y dices, pero si lo que necesitamos es que en sí el presidente dé estabilidad económica al país, que el presidente dé un poco de un mensaje más claro, un mensaje de, oigan, no pasa nada, vamos a tranquilizarnos, vamos a mejorar. Y no, parece que todas las acciones que están tomándose desde el gobierno de turno están justamente apuntando a desestabilizar el país, a desestabilizar no solamente el país, sino a las familias peruanas, ¿no? Estamos entrando ya un poquito más, un poquito a poco, estamos pasando a un estado de zozobra, donde no sabemos si el dinero que tenemos nos va a alcanzar para el día de mañana. Estamos en esa situación y es preocupante. Ya hay muchos peruanos que se están yendo del país, ya hay mucha gente que está empezando a sacar el dinero de los bancos porque tienen el temor, tienen el miedo de no saber qué va a suceder mañana. Y saben que así vivimos en los años de la época del terrorismo. Era muy similar. Yo recuerdo que no había plata para comprar azúcar, leche, el aceite. Yo recuerdo que mi mamá endulzaba mis bebidas con caramelo Monterrico. No sé si algunos recordarán, pero eso era la tradición. ¿Con qué endulzaban? Con caramelo Monterrico, ¿no? Y a eso pareciera que vamos a llegar. Espero que no sea el caso, pero la verdad es que en este momento vemos que nuestro país ha sido tomado por manos no solamente inexpertas, porque algunos están diciendo, no, bueno, pero es inexperto, hay que darle todavía que vaya intentando, que vaya probando, pero el Perú no es para jugar, el Estado no es para jugar, todos estamos ahora en un momento de crisis, estamos en una crisis económica que todavía no sabemos qué va a pasar. Encima anuncian que Julio Velarde no estaría siendo el presidente del BCR, aún más inestabilidad económica, aún más problemas sociales, ¿no? Anuncian un bono, el bono para todos, el bono para el gas, y yo digo, y aquellas personas que sí pueden pagar el gas se van a beneficiar de un bono que no necesitan. Y el que realmente necesita el bono, finalmente cuando ya no le alcanza el dinero, ¿qué va a pasar? ¿No? O sea, hay cosas que el Estado realmente está haciendo que nos dejan en zozobra, nos dejan con temor. Hace 29 años se dio la captura de Abimael Guzmán y fue una emoción tremenda para todos los peruanos de que hubieran capturado a aquel hombre que era la mente maestra, que mandaba asesinar, que mandaba matar, que estaba haciendo todo lo posible por desestabilizar el Estado, destruir las instituciones del Estado, y ahora, 29 años después de su captura, los tenemos en el gobierno. Qué terrible, qué terrible. Como dice bien claro el dicho, pueblo que olvida su historia está condenado a repetirlo, y es lo que nos está pasando en este momento. Gracias, Vanessa, por tus importantes alcances. Realmente nos hace reflexionar a todos sobre lo que no hemos hecho, pero también sobre lo que ahora nos toca hacer. Un poco que ya no vale llorar sobre la leche derramada, la situación es esta, y nos toca afrontar con la unidad de las familias peruanas, que es nuestro motor, nuestra fortaleza, el salir adelante y sobreponernos a esta situación. Yo quiero hacer un paréntesis saludando la moción del Congreso, la moción 295, en donde se aprueba la propuesta de declarar la importancia de interés nacional la conmemoración del Día de la Familia. Entonces, este 12 de septiembre estamos conmemorando el Día de la Familia, pero además estamos ratificando también nuestro compromiso como sociedad para seguir luchando contra el terrorismo al rememorar los 29 años de la captura del sanguinario terrorista Abimael Guzmán. ¿Y qué más? De la mano de nuestras familias. Por ello, el día domingo estaremos todos juntos a partir de las 3:30 de la tarde en el Parque Kennedy con nuestras familias para reafirmar el compromiso cívico de la lucha contra el terrorismo, por el respeto del orden democrático y la paz a la que todos tenemos derechos como ciudadanos. Muchas gracias, Vanessa, por tu participación. Seguido el Gracias, pase, Gabriela. tenemos nosotros al destacado analista en temas antiterroristas,
presidente de la ONG Huayna, Luis Alberto Sánchez, con quien tenemos el honor de contar con su participación. Buenas noches, apreciado Luis, un gusto tenerte en esta plataforma. Por favor, para que nos des tus alcances. Buenas noches, Bianchi. Muchas gracias por la invitación a la coordinadora republicana. También quiero saludar a Fernando Respudiosi, a Vanessa Quiroga, un fuerte abrazo. Yo sé que ella debe estar más que indignada con la situación política que se está viviendo. Y bueno, mi reflexión en este evento, sobre todo teniendo como marco la familia y los 29 años de la captura de Abimael Guzmán Reynoso, es que al parecer la sociedad peruana no ha aprendido la lección de los 80s, en el sentido que hay una falta de memoria histórica sobre la estela de sangre, dolor y muerte que tuvo que pasar el país, esas olas aciagas, esas nubes borrosas y negras y oscuras en el cielo, que miles, cientos y millones de peruanos tuvimos que pasar. Sendero Luminoso hay que enmarcarlo como uno de los grupos más barbáricos en toda la historia de la humanidad y en la historia del terrorismo, solamente comparable al Estado Islámico. Esos son, la información que yo doy, son datos que a través de la ONG nosotros tenemos por contactos personales con gente pues, de inteligencia extranjera, donde digamos que ahí la idea está muy clara. Sendero Luminoso fue mucho más barbárico que el ETA, mucho más bárbaro que Ivila, mucho más bárbaro que las propias FARC y que cualquier otro grupo terrorista que haya existido en la década de los 80s, y solamente superado por el Estado Islámico. Y en parte el Estado Islámico, si bien no ha tomado la ideología de Sendero, sí tomó parte de la mecánica de los atentados y esa, digamos, fijación que tenía el Estado Islámico por las guerras de propaganda, porque Sendero, en ese sentido, para las guerras de propaganda, eran expertos, muy por encima de las FARC. Entonces estos, digamos, estos asesinos del Estado Islámico tomaron parte, digamos, de ese componente, lo estudiaron muy bien y adaptaron algunas cosas a su estructura terrorista propagandística. Ahora, hay hechos que marcan la historia del país y la historia del terrorismo en el Perú, como el hecho de Tarata, es cierto, donde se asesinaron decenas y cientos de personas y donde por primera vez las clases A y B tal vez sintieron, digamos, el espolón de lo que era el terrorismo en el país. También la muerte de María Elena Moyano, un hecho que indignó a todo un país, que llevó a una marcha multitudinaria. Muchos dicen que fueron 50.000, 100.000 personas en Villa El Salvador, y Sendero no se atrevió a siquiera hacer un solo atentado contra esas personas. Y otros hechos como lo de Soras, las muertes que se dieron en los Andes, la muerte del general Enrique López Albújar, y hechos tremendos que se dieron en la historia del país, y en donde además, de una forma un poco equivocada, la CBR no supo darle el enfoque necesario, porque ahí hay que decirlo, nosotros como ONG antiterrorista siempre lo hemos dicho, allí hay cosas que faltan contarse, cosas que son muy graves y que al parecer, a raíz de lo que ha hecho la CBR, le ha permitido que el Movadef y el FUDEC y el CONARE puedan pues, constituirse como organizaciones sociales y políticas. Allí ha habido un tremendo problema, y eso sí es una culpa de la CBR, porque, por ejemplo, en Alemania está prohibido tan solo organizar un colectivo nazi. Eso está prohibido. Mucho menos, pues, imagínense lo que será, pues, un grupo de maestros que se hacen llamar, que representan al Magisterio Nacional de Alemania. Peor todavía. En eso no pasarían ni 24 horas y todos sus integrantes están arrestados. Y para eso no necesitan atestados policiales, no es necesario eso. Para eso Alemania tiene leyes muy rígidas, como la que actualmente tiene con el tema del Estado Islámico. Pero acá, pues, en el Perú, las leyes han sido blandas, y en eso hay que recordarlo. Han tenido culpa varios gobiernos, porque las han tenido. Hay varios ministros implicados en el tema por su falta de visión digamos, de lo que era Sendero, porque aquí se ha querido concebir que senderista es aquel que tiene fusil. Disparas con un fusil, eres senderista. No, eso no es. El PSP Sendero Luminoso es una ideología comunista terrorista. Y en ese sentido, Sendero tiene 3 fases.
Primero construyes el partido. En ese proceso no portas armas. Pero en ese proceso lo que haces es juntar las condiciones para iniciar una guerra terrorista, lo que llaman la lucha armada. Segundo, construir el ejército del partido. En esa etapa tampoco vas con tu fusil y matas a civiles, todavía no. Y tercero, destruir el viejo Estado. Allí sí vas y matas y destruyes. Pero estas tres etapas son lo que constituye el PSP Sendero Luminoso. En conclusión, ser senderista es tener una ideología terrorista, es cierto, que tiene que ver con el pensamiento Gonzalo. Todo aquel que crea en el pensamiento Gonzalo, tenga fusil o no tenga fusil, es senderista. Y en ese sentido, todo senderista debería ser encarcelado porque es un peligro para la sociedad, porque Sendero fue un ejército de psicópatas. Y eso fue lo que la CBR, la Comisión de la Verdad y Reconciliación, nunca pudo esclarecer y nunca pudo enfocar. ¿Por qué? Por motivos ideológicos. Porque lamentablemente los miembros y los integrantes de la CBR eran también marxistas y leninistas. Eso quiere decir que eran primos hermanos de Sendero Luminoso, porque el Sendero Luminoso es marxista, leninista, maoísta, pensamiento Gonzalo. Es decir, si proscribías a Sendero Luminoso, ideológicamente también podían proscribir a algunos grupos de izquierda. Y la izquierda privilegió, y hablo de la CBR, sus cuestiones ideológicas, su revolución, su futura revolución que ellos soñaban. Y por eso es que existe el Movadef, el FUDEC o el CONARE, porque si hubieran existido las mismas leyes que se tienen en Estados Unidos, las mismas leyes antiterroristas que se tienen en Alemania, yo le digo, apenas se hubiera detectado la formación de un colectivo, de una reunión con miembros del CONARE o miembros del Movadef o del FUDEC o cualquier otro nombre que se quisiera llamar, todos eran encarcelados. Hacían lo que hace el FBI. El FBI, cuando detecta un peligro de esa magnitud, de ese tipo, rodean cuadras, manzanas, y empiezan a detener a medio mundo. No solamente a los presuntos terroristas, sino también a los amigos de los presuntos terroristas y toda persona que pueda representar un peligro o esté relacionado con ellos, porque consideran que también puede haber un apoyo político ahí, es decir, para que perpetren un atentado terrorista. Ese es digamos, el análisis que tiene el FBI, que nunca se aplicó en el Perú, debió implementarse en el Perú, y hoy no tendríamos este problema con lo que vemos hoy en día, de tener al señor Castillo allí. Dentro también yo con menos, la ONG Guaynacuna considera que el pensamiento comunista es un pensamiento malsano, es un pensamiento asesino y criminal. Y en ese sentido, Guaynacuna es una ONG pro vida. Somos una ONG que no trabaja con el Estado, no tenemos fondos del Estado, el Estado no nos quiere ver ni en pintura, no nos ha querido nunca dar cara ni el gobierno de Sagasti, ni el de Vizcarra, y menos este gobierno, ¿no? Peor todavía, porque nosotros hemos denunciado al CONARE por todo. Entonces, imagínense, digamos, a nosotros no nos quieren ver, pero ni en pintura del Estado. Y en ese sentido también nosotros estamos en contra de la ideología de género, en contra de la unión civil, porque consideramos que esos productos vienen pues del marxismo cultural, como decía Ibaceta. En ese sentido nosotros no estamos de acuerdo con esas ideas, y se imaginarán que a nosotros pues el Estado no nos quiere ver ni en pintura. Lo de Anaí Durán, por ejemplo, parte de esa denuncia que se le ha hecho por estar en un evento del MRTA, eso lo sacó Guaynacuna. El mausoleo terrorista de Comas fue una denuncia de Guaynacuna que se lo cedimos a correo por motivos de seguridad, porque en ese tiempo yo desempeñaba labores de infiltración en la San Marcos, con un montón de grupos y colectivos que organizaban debates. En ese tiempo yo hice un trabajo ahí minucioso, entonces no me podía exponer de esa forma. La denuncia del FUDEC es un trabajo de Guaynacuna. Nosotros lo expusimos en Panorama por primera vez. Brazo político, nuevo grupo pro-senderista, nuevo brazo político de Sendero, la coordinadora internacional, donde denunciamos cómo comunistas de Argentina, Chile y otros países estaban pues confabulándose para que Sendero Luminoso sea más fuerte en el Perú y para exportar el pensamiento Gonzalo. El Congreso terrorista que se realizó acá en San Juan del Lurigancho con presencia de las FARC, o otra denuncia de más de Guaynacuna. Y otras cosas más que podríamos decir. Lo último, por ejemplo, del general Wilfredo Barrantes, también lo denunciamos nosotros porque teníamos registros de videos y fotos del señor en eventos junto al señor Alfredo Crespo. Pero dentro de todo esto nos llama mucho la atención también, por ejemplo, la creación de un grupo que no tiene que ver tanto con Sendero, sino con el MRTA, el llamado Ejército de Liberación Nacional, EL-19. Es una nueva facción que está por ahí
y del Frente Democrático del Pueblo. Otro brazo político del MRTA que se le está dejando que crezca, y es que parece en el Perú, pues primero dejas que los grupos terroristas en Ucrania se vuelvan fases embrionarias, vayan creciendo en el tiempo, y recién cuando agarran el fusil, recién vas e intervienes. Eso gracias a la pésima legislación que tenemos en materia antiterrorista, y eso es una culpa, y hay que decirlo bien, tanto de autoridades civiles como también en materia de inteligencia. Eso es una barbaridad. Eso los europeos y los norteamericanos nos deben estar viendo, diciendo, oye, ¿esto qué les pasa? Sendero les han matado un montón de gente, les ha hecho un daño inmenso a nivel social, económico y en el costo de vidas, y permiten que Sendero se nuclee con la falsa idea de que no, todavía no es peligroso. O sea, ¿van a esperar que sea peligroso para recién actuar? Es una barbaridad. Me imagino a la CIA diciendo, ¿qué clase de inteligencia hay en el Perú? Lo mismo me imagino al Mossad de Israel, porque lamentablemente aquí pues hay falencias, hay grandes falencias, y una gran falencia fue desmantelar Ejeguín, porque Miyashiro y Benedicto Jiménez, recuerdo, ellos tenían un plan de pacificación nacional que consistía en ideologizar a los niños y a los adolescentes y universitarios sobre lo que había hecho Sendero Luminoso, y por lo tanto que el terrorismo era pues una cosa malsana para el país. Si se hubiera hecho eso, hoy día no tendríamos este problema, porque tenemos a una juventud que sabría qué cosa ha hecho Aimel Guzmán y Víctor Polay Campos, y ni siquiera tenemos el problema del señor Castillo. El señor Castillo había pasado por lo mucho con 1 o 2%, no más. Pero ese es el país que tenemos. Y vemos también la miopía política, por ejemplo, el nombramiento del jefe de la DINI. No lo han visto muchos. Dicen que es un hombre cercano a Pedro Castillo. No, señores, no es un hombre cercano solamente a Pedro Castillo, porque fue comisario de Chota, no es eso. Lo que ha venido a hacer este señor es crear una organización, o mejor dicho, estar dentro de una organización que va a tener la función de hacer espionajes, seguimientos, van a interceptar tanto correo electrónico, WhatsApp, llamadas telefónicas, reglajes. Eso ha venido a hacer la DINI. Y lo peor, el nombramiento del asesor del gabinete de la DINI, eso es mucho peor, porque parecía que quieren dar un golpe de Estado en el Perú, un autogolpe, al mismo estilo de Fujimori en el 92, solo que esta vez pues en otras circunstancias. Y aquel con eso no dice nada, no se da cuenta. Nadie dice nada. Es que inteligencia quiere decir prevenir antes de que pase, tomar medidas, no esperar que pase recién para reaccionar. Acá el Congreso está esperando que al parecer den un golpe de Estado para recién después reaccionar. Yo les digo, si no me equivoco, lo que va a empezar a hacer además la DINI es empezar a seleccionar cuadros militares para saber a quién sacar y a quién dejar. Y para eso tienen la firma de Pedro Castillo, que es la que vale a final de cuentas. Pasas al retiro a tal grupo, no pasas al retiro a tal grupo. Y después de eso, si no me equivoco, van a empezar a ver los cambios. Me imagino que en los cuarteles, en las direcciones regionales del ejército, por ejemplo, la de Lima, que es grave, la de Arequipa también, me imagino que ahí van a empezar a ver cambios extraños. Y me imagino que acá tampoco nadie se va a dar cuenta. Es que parece pues que tienen la idea de Montesinos. Y habría también que ver esos militares a quienes responden en sí, ¿no? Porque aquí, con Montesinos tú no te puedes confiar. Recuerdo algo que se dijo en el Rostro Oscuro del Poder, y lo dijo, me acuerdo, Paco Loaiza, que era un analista extraordinario de temas de inteligencia en su tiempo, el gurú de los servicios de inteligencia en aquel entonces, y recuerdo lo que dijo: Montesinos era un hombre nacido con estrella, y es cierto, porque él a lo largo de su vida tuvo momentos muy difíciles, y parece que la suerte siempre pareció sonreírle. Y vamos a ver pues si este nuevo gobierno, como dice, que quiere pues castigar a Montesinos, si no vaya a hacer otra cosa, ¿no? Porque ya tener que enfrentar una cosa al CONARE, que es un grupo peligrosísimo, que también al CONARE no le han dado la importancia de vida. Todos los reflectores están sobre Vladimir Cerrón y no se dan cuenta que el CONARE en cualquier momento toma el gabinete, y ahí vamos a tener un problema tremendo, porque esos son peor que los de Perú Libre. Esos son sendero puro, pensamiento puro de Sendero Luminoso, ese grupo genocida y criminal. Pero también pues está otra facción, porque por ahí se está moviendo, que yo sé que se ha estado moviendo en campaña, ¿no? Y ese es el grupo de Montesinos, que tiene ciertos militares. No vaya a ser pues que el golpe lo esté construyendo Montesinos, y que acá nadie se da cuenta, porque en inteligencia tú tienes que hacer cosas a veces subterráneamente, y no estar propagandizándolo por medios de comunicación. En ese sentido, Montesinos es muy hábil. Será lo que sea, un criminal, un miserable, lo que quiera,
pero es un agente de la CIA. Y yo considero que está mucho mejor preparado que muchos generales, muchos coroneles y muchas personas incluso que actualmente están en inteligencia. Montesinos no es ese que deja que las cosas pasen, no. Él sabe analizar escenarios. Maneja escenarios, manejas escenario A, B, C, D, E, y sobre cada uno vas construyendo qué posibilidades tienes y qué hacer si esos escenarios pues no funcionan. Ese es Montesinos, un agente de la CIA formado en la Escuela de las Américas. No es cualquier personajillo de por ahí. Y si tú ves a Montesinos saliendo de una cárcel o supuestamente dejándose grabar en la campaña, empieza a sospechar otra cosa. Montesinos no es nada de tonto. Bueno, y en ese sentido, pues, el Perú está pues, en esta vía crucis, ¿no? Por una parte, está Montesinos que quiere tomar, parecer con sus militares el poder, está el CONARE, que a final de cuentas, Pedro Castillo le debe todo a CONARE, lo dije en una entrevista hace poco en Expreso, y también en Huilas, está también la fracción de Vladimir Cerrón, que sueña con el poder, están los caviares que tienen su influencia en el Ministerio Público, en la Fiscalía, junto con Vizcarra, y también ellos quieren poner por ahí su primer ministro, no sé si será Verónica o quién vaya a ser. Entonces vemos todo esto, pues cada uno parece que se siente muy seguro y que está operando, pero entre ellos, le digo, el peor es CONARE, que no ha dado mucho la cara, pero sí ya se ha visto el poder que tiene. Maravilla ha dicho que no renuncia. En ese sentido, lo que te está diciendo es que CONARE está aquí y Perú Libre no tiene que decir nada. No tiene ni por qué meterse, ya visto. Cerrón se quedó callado la boca. Bellido no volvió a tocar más el tema. Esa es una demostración de poder. Te da quién es el poder tras el trono, CONARE. Y el otro Montesinos, que no hay que descuidarlo también, que ese va a ser digamos, una tensión de poderes. Y por ahí, porque no se puede descartar, está Antauro Humala, que si le dan el indulto dicen, es que Antauro Humala es un monstruo. Muchos no lo ven como eso, es un hombre lleno de odio. Yo te digo, si Antauro Humala lo libera, lo que va a suceder acá es que Antauro va a poder propiciar incluso un autogolpe de Estado, cierra el Parlamento, toma medios de comunicación, como lo que quiere hacer CONARE, y también Vladimiro, pero este hombre está lleno de odio, ¿okay? Y no lo han visto así. Y en mi opinión, no solamente tomaría el poder, sino que tarde o temprano terminaría vacándolo, sacándolo del poder por la fuerza, por las buenas, por las malas, al propio Castillo, si es que no termina asesinándolo. Es que Antauro Humala, como le digo, es un hombre lleno de odio, tremendo odio, comparable al de Sendero Luminoso, en el sentido del odio, digo, esa maldad que se puede entender como un cuadro psicológico y clínico, ¿no? Porque ese hombre, pues, en la cárcel no debe haber sido fácil, ha sufrido mucho, es cierto, y eso no es defenderlo, sino que es entender la peligrosidad de esta persona fuera de la cárcel. Sería terrible, porque Cerrón no podría enfrentarlo, Castillo tampoco podría enfrentarlo. Lo peor, la promoción de Antauro Humala pronto en teoría va a ejercer el mando de los principales cuadros del ejército peruano, peor todavía. Entonces hay varios escenarios aquí, pues, pero como le digo, al menos para mí está muy claro el tema Bianchi, pero parece que para muchos no está, pues están buscando, no sé, por aquí, por allá, están haciendo malabarismo político. Y quiero decir acá una reflexión, no sé si me alcanza todavía el tiempo, pero cuánta falta hace Alan García, porque yo estoy seguro que Alan García también se hubiera dado cuenta automáticamente de todas estas cosas. No hay un peligro, está el peligro de CONARE, el peligro de Montesinos, el peligro de Antauro Humala, el peligro de Perú Libre, y por ahí tal vez el peligro de los caviarcitos, ¿no? Los caviares, ¿no? Pero yo pienso que los caviares son el lado más débil. Hay otros lados que son mucho más fuertes en esos momentos, sobre todo CONARE. Y sobre todo porque CONARE, si toma el gabinete, tranquilamente pues podría decir simplemente, bueno, el ejército no quiere dar golpe de Estado, que no den golpe de Estado, nos hacemos los perseguidos políticos, nos vamos a la OEA, a la CDH, mira, nos votaron con Castillo, ha sido un golpe de Estado. Y ahí hay un problema internacional también, porque hay unos ciertos mecanismos en la OEA en los cuales si tú das un golpe de Estado, la OEA incluso puede reponer al presidente en su puesto. Ese es un problema también. Entonces, es un escenario complicadísimo, que hasta lo que yo he visto en la prensa internacional, al menos en la prensa de América Latina, se dicen qué cosa pasó con Perú, del milagro peruano llegar a esto, que es una republiqueta. Prácticamente estamos en anarquía, un presidente dura ¿cuánto? 8 o 9 meses. Y parece que Castillo no dura más.
Pero el problema ya no solamente es Castillo, sino después de Castillo, qué cosa más viene, porque el peruano no sabe votar y los políticos no saben llegar a la masa, no entienden lo que es psicología de masas, no pueden llegar al corazón del pueblo. Y mientras no sepan cómo llegar a ese corazón del pueblo, nos podemos exponer a cualquier clase de candidatura, a cualquier clase de gobierno. Es un problema complicado el de Perú. Y tal como le había dicho, no solamente la prensa latinoamericana que no entiende lo que pasa en Perú, es un laberinto para ellos llegar. ¿Qué cosa pasa exactamente en Perú con partidos políticos tan debilitados? Y también pues la prensa, por ejemplo, española, ¿no? Han escogido un semianalfabeto en el gobierno por Castillo, que obviamente pues tiene toda la razón, es una vergüenza. Este es el peor gobierno de la historia del Perú, y en ese sentido, a pesar de que sea el peor gobierno de la historia del Perú, es también en sí una oportunidad. Es como lo que decía Einstein, toda tragedia, toda desgracia, no solamente es eso, es también una oportunidad para cierto grupo de hombres. En ese sentido, los hombres de bien, los peruanos que creemos en la democracia, tenemos que saber que en medio de toda esta tribulación política, eso también es una oportunidad para que se forjen nuevos liderazgos, para que puedan analizar el escenario y en base a esto saber qué puede pasar después de Castillo, ¿no? Ese es todo un problema, como les digo, y bueno, Sendero Luminoso, como ya he dicho, tiene varios brazos políticos. Hay una historia por decir de Sendero Luminoso, que contar, mejor dicho, de Sendero, porque hay cosas bien extrañas todavía que dilucidar, no todo está contado. Por ejemplo, en el libro de Pollay Campos, Revolución en los Andes, Pollay dio una versión extraña sobre cómo funcionaba su organización, pero la cuestión es, si es que así funcionaba su organización, ¿cómo funcionaba entonces Sendero Luminoso? No podía funcionar de forma peor, sino a la par, y tal vez Sendero funcionaba mucho mejor, porque tenía mayor impacto en el costo de vidas. Y en ese sentido, por ejemplo, quiero mencionar dos hechos concretos, sé que el tiempo ahorita nos gana ya. Por ejemplo, Pollay decía en su libro que Saúl Cantoral, famoso ahí, homenajeado como líder sindical, asesinado por el Sendero y todo, dijo que Saúl Cantoral era gente suya, era parte de un órgano político en los sindicatos, en el sindicato metalúrgico, y que era parte de su organización. No armadamente, no con fusil, pero sí política, porque él dio a entender en la estructura de MRTA que había grupos políticos, o sea, había órganos políticos que la apoyaban a lo que él llamaba lo que era el partido, o sea, el MRTA, esa abominación. Bueno, a eso. Otro tema, el tema de la cantuta. Tanto se ha investigado, dicho, yo creo que no han hecho la investigación debida, porque hay por ahí un grupo de terroristas que salieron de las cárceles, que es el bloc de perseguidos por prisioneros de guerra y genocidio del Perú y no sé qué tanta cosa que le han puesto, un nombre rimbombante. Y bien claro lo dicen todos los años que se recuerda la cantuta, lo dicen claramente. Los integrantes de cantuta eran militantes suyos, senderistas, y lo dicen ellos, porque en ese blog tú encuentras, en esa información que yo he tenido acceso, tú encuentras ahí todas las vivas Almobadex, a Abimael Guzmán, a Osman Morote, a lo que pasó en los 80, o sea, es una apología al terrorismo total. Pero lo que cuentan ahí me sorprende mucho, y no es la primera vez. Desde hace ya casi 5 años están dando el mismo comunicado y dicen que eran sus militantes, que los de la cantuta no eran civiles simples, eran militantes de Sendero, y entiendo que eran parte de un órgano de apoyo político. Por eso sostengo y digo, senderista no solamente es aquel que tiene un fusil, senderista también puede ser el que apoya políticamente. El que cree en el pensamiento de Gonzalo es un senderista, y en mi opinión debe ser encarcelado, porque es un peligro para el país. Y eso fue lo que la CDR nunca pudo hacer, porque en Alemania, con los nazis sí lo hicieron. Y ahí no hubo que libertad de expresión, de pensamiento, no, porque los nazis eran un peligro. Lo mismo están haciendo con el Estado Islámico, unas leyes durísimas en Europa. Ahí no hay esa idea de que no puede ser armadamente, pero mira, la parte ideológica hay que permitirles que den su voz, su palabra. No, allí no hay eso. Si no, hay que preguntar a las leyes contra el terrorismo que ha dado Rusia. Y lo mismo sucede con Estados Unidos con el tema de Al Qaeda. Pregúntenle a ver qué cosa piensan que haya por ahí un pequeño grupillo
al menos de 10 personas, por decir, que admiran a Osama Bin Laden y que tienen una fotografía en su local principal de Osama Bin Laden. Pues, a todos esos subversivos el FBI, la CIA, los encarcelarían en cuestión de 24 horas, los llevarían a Guantánamo, a un interrogatorio infernal, y me imagino que no salen de la cárcel por lo menos en 10 o 15 o 20 años. Es que cuando hay una lucha contra el terrorismo se hacen esas cosas. Y en el Perú no ha habido eso. Por eso dicen, los han dejado avanzar, lógico pues, pero había decisiones políticas que había que tomar y que nunca se tomaron. Porque cuando tú sabes lo que es materia de inteligencia, no esperas que las cosas pasen. Tú apenas ves un peligro, automáticamente posas escenarios y sobre eso actúas y tomas decisiones tal vez difíciles, porque hay que tomarlas. Aquí no, pues, aquí se escuchaba a los de izquierda, a los caviares, a los comunistas, ya Sendero acabó, ya no son un... Ahí está el costo. Allí está el costo, como había dicho Alan García, ahí está el costo de ser ingenuos, pues, de ser tontos. A un senderista nunca se le cree, y a un caviar mucho menos, porque el caviar en la historia del país y el izquierdista ha sido cómplice. Y le doy un dato más, por ejemplo, que dice Pola y Campos en su libro, este miserable, ¿qué es lo que dice? Dijo que en las elecciones del 90, donde después se presenta Barrantes Lingán con un bloque de izquierdas, en ese bloque estaba un grupo que se llamaba Bloque Popular. Y que ese Bloque Popular era un partido gestionado, impulsado, es cierto, con otro nombre, del MRTA, como órgano de apoyo. En otras palabras, antes que el Movadef, antes que el FUDEC, el MRTA se las adelantó e infiltró un partido de fachada para que postule con el grupo de Barrantes Lingán a la presidencia. Y obtuvo 2 legisladores. Y ya se imaginarán a quién me refiero, ¿no? Y eso lo dice Polay en su libro. Y no es que yo le crea todo, pero si yo pregunto a un asesino, ¿cómo asesinaste? No le voy a preguntar al vecino que vivió a 30 cuadras, pues. Tengo que agarrar al asesino y decirle, oye, ¿por qué lo mataste? ¿Cuáles fueron tus móviles? ¿Qué pasó? ¿Te hizo algo? Y él me va a contar por esto, por más insidiosa que pueda ser la idea y por más cruda que pueda ser, digamos, el testimonio. Pero Polay al menos ha dado su testimonio ahí. Y lo dice muy claramente porque lo que dice Polay hunde a toda la izquierda. Y tiene sentido además. Cantoral, por ejemplo, afirmó un pronunciamiento a favor de Polay Campos cuando lo encarcelaron, diciendo que era un luchador social. ¿Por qué lo encarcela? Pregunto, ¿un hombre demócrata va a firmar pronunciamientos y comunicados a favor de terroristas, a favor de asesinos? Ese es el problema. Es por eso que en esta fecha, que es en los 29 años de la captura de Damián Guzmán Reynoso, tenemos que reflexionar, y los hombres y peruanos de bien, tenemos que ver que hay muchos errores que se han cometido, y se ha aplicado muchas cosas en el Perú en temas de inteligencia, menos inteligencia, porque ha sido un error tremendo, un error garrafal. Acá se desmanteló el servicio de inteligencia a principios del 2000 y ese fue un error tremendo. Fue un error tremendo porque allí cuantiosa experiencia se perdió. Y ese es el resultado de hoy día, y no solamente de lo que pasó en ese tiempo, sino de más de 20 años de errores en inteligencia, y por eso, pues, hoy día tenemos, pues, el peor gobierno de América Latina. Yo me atrevo a decir, tal vez el peor gobierno del mundo, y el peor gobierno de la historia del país. Es decir, es francamente inexplicable lo que ha pasado en el Perú, pero al menos ya tenemos ahí una visión de lo que tenemos y de lo que nos puede esperar, porque tal vez no es que con la salida de Castillo ya todo acabó. Yo no creería tanto eso. Ahí tenemos que vislumbrar varios escenarios. Pero bueno, yo sé que el tiempo es corto, les agradezco bastante la paciencia de escuchar mis palabras, y bueno, quería agradecer por esta invitación. Espero no haberme pasado de tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Alberto, y qué importantes tus alcances, porque finalmente nos da una perspectiva en la que nos compromete también a todos los peruanos y específicamente a las familias peruanas, a que asumamos una posición educativa a través de escuchar estos mensajes que estamos transmitiendo, para que sepan muy bien cuál es la coyuntura que estamos pasando, sean conscientes y lo puedan transmitir a sus hijos, a los niños, jóvenes, adolescentes, para que de alguna manera se concienticen con toda esta situación que estamos atravesando. Un mensaje final, por favor,
Luis Alberto, para las familias peruanas en este también 12 de septiembre, que honramos la celebración del Día de la Familia y en este compromiso en la lucha conjunta de todo, que todas las familias peruanas tenemos que asumir contra el terrorismo. El terrorismo no pasará. Esa es mi reflexión final. Es fuerte, es fuerte. Bueno, tenemos que entonces estar preparados para poder luchar contra este enemigo, y justamente es la fortaleza y la unión de las familias que vamos a poder salir adelante solamente unidos, fortalecidos y con la confianza de que con la Constitución en la mano y también con la fuerza y el coraje de salir adelante vamos a poder superar esto, porque creo que siempre, como lo dijiste, en momentos de crisis es también una oportunidad para poder de alguna manera levantar nuevos liderazgos, asumir un rol protagónico para liderar el resurgimiento del Estado peruano como nación frente a este gran enemigo que se ha presentado, y en nuestro ADN está la victoria, y ese siempre tiene que ser el mensaje para todos los ciudadanos, no tanto civiles como militares, que nosotros tenemos un ADN de guerreros, de victoriosos, y que vamos a salir adelante y vamos a triunfar en esta lucha por la democracia. Muchas gracias, Luis Alberto, por tus alcances, y gracias también al señor Fernando Rospigliosi y a Vanessa Quiroga por sus importantes apreciaciones, análisis y compartir también sus experiencias. Gracias a la Coordinadora Republicana, al VHTV y a todos quienes están transmitiendo estos enlaces. Realmente muy, muy importante todo lo que hemos tratado hoy. Por favor, le pedimos a todos compartir y difundir estos alcances, estos importantes análisis, para que la historia no vuelva a repetirse, porque ahora sí estamos verdaderamente conociendo qué es lo que pasa en el país. Muchas gracias, apreciado Luis, gracias Fernando y gracias Vanessa. Este ha sido un espacio importante que vamos a seguir replicando con estos mensajes a través de la Coordinadora Republicana. Buenas noches y que Dios los bendiga.